Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de enero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué sorprendente, ¿no es cierto? La confesión, por ejemplo, de Natanael y las palabras que previamente le dirige Jesús. Aquí comienza el episodio y vamos viendo en él precisamente un hecho que debe repetirse en el nivel del accionar de nosotros los cristianos, la Iglesia de Cristo en el mundo. Cómo se va extendiendo el testimonio, cómo vamos llevando el testimonio de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el que viene a hacer la redención y salvación de todos. Felipe acá, fíjense, se encuentra con Jesús. Y uno diría así, más bien Jesús lo encuentra a Felipe. Es que el que viene a buscarnos a todos es el Señor. Y viene a invitarnos a seguirlo. Lo seguimos, hacemos como Felipe. Fíjense que lo vio a Felipe y le destinó un solo término. Sígueme, le dijo. ¿Qué hizo Felipe? Lo siguió. No más preguntas. ¿Qué hizo después Felipe? Fue a ver a Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos encontrado al Mesías, al Hijo de Dios. Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Claro, Jesús se había ya decidido a transitar por la Galilea, ¿no es cierto? Y los nazarenos, en realidad los galileos, de parte de los habitantes, algunos de ellos, ¿sí?, no tenían como quien diría, buena fama. Estas mismas palabras las había recibido, por ejemplo, Nicodemo de parte de los fariseos y maestros de Jerusalén, cuando le decían: y sí, de Nazaret puede haber salido algún profeta, algo bueno. Bueno, de Nazaret salió precisamente el Hijo de Dios. No dejaba de ser Jesús, el hijo de José, el Nazareno. Así era conocido también. Pero antes era el Hijo de Dios. Antes era aquel que venía a ser aquello que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Aquel que le dice Felipe entonces a Natanael. Aquel de quien hablan Moisés y los profetas. Natanael, claro, mucho no cree y repite las mismas palabras. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, son las palabras de Felipe. Las mismas palabras que les destinó Jesús a aquellos dos discípulos del Bautista cuando lo siguieron. ¿Recordamos? Cuando Jesús los ve y les pregunta: ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives?
¿Qué les dijo Jesús? Vengan y vean. Dos términos. Vengan, síganme. Ahí van a ver. ¿Qué le dice entonces Felipe a Natanael cuando le comunica que hemos encontrado aquel de quien habla Moisés y los profetas, el Mesías? Ven y verás. Se lo presenta a Jesús. ¿Qué dice Jesús cuando lo ve a Natanael? He aquí un verdadero israelita, ¿sí? Un varón íntegro. Claro, Natanael se sorprende. ¿De dónde me conoces?, le pregunta. Y Jesús le dice, cuando te vi debajo de la higuera, dije, acá hay un verdadero israelita. Claro, Natanael dice, porque me viste debajo de la higuera. Ya la conclusión de Jesús lo sorprende, claro está. Estar debajo de la higuera, en términos israelitas, de los judíos, significaba bajo la ley, ¿no es cierto? La higuera era Israel. Israel era el país elegido en figura por Dios, estaban bajo la ley de Moisés. Entonces estar debajo era cumpliendo, ¿no es cierto?, a la manera que cumplían los israelitas, con la ley prescrita por Moisés y lo dicho por los profetas. Sí, aguardaban al Mesías, efectivamente. Y en Natanael vio Jesús algo que le mostró lo que veía Jesús, porque Jesús veía más allá de la mera y pequeña, petiza visión humana. Veía todo el fondo, veía la raíz. Era suficiente cómo lo había visto para darse cuenta que este era verdaderamente un hombre íntegro, que este era digno del llamado que le había sido formulado. Porque me viste debajo de la higuera, dice Natanael sorprendido. Te sorprendes, dice Jesús, cosas mayores que estas verán los cielos abiertos y los ángeles bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús, pero somos en Él todos nosotros. Cielos abiertos. Otra vez, el camino, la comunicación con Dios, el Espíritu Santo que viene a nosotros. Cosas mayores, sí, usted compare. La alianza hecha bajo la ley de Moisés con el pueblo de Israel en figura con la alianza definitiva, eterna y para la gloria que hace Dios con toda la humanidad mediante el único mediador, nuestro Señor Jesucristo, con el valor de su sangre que sella esa alianza de manera eterna para la vida. Cosas mayores que estas veremos todos nosotros. El encuentro personal con el Señor. Todo encuentro con el Señor es personal y es de diversas formas. Cada uno según, lo va percibiendo en su momento, es llamado por el Señor. Llamado por el Señor, decimos, sí, efectivamente. Y de un manera que lo experimenta aquel que lo recibe. El Papa Francisco, por ejemplo, ha confesado, sí, él tuvo un encuentro personal con el Señor. El Señor lo convocó, fíjense, un hombre que está conduciendo los destinos de la Iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros, en mayor o menor escala, recibe ese llamado de Dios, ese encuentro personal con el Señor, que nos convoca y nos está diciendo siempre lo mismo. Vengan y vean. Y si lo seguimos, si seguimos por ese camino que nos va indicando, los cielos están abiertos, hermanos. Y ese camino nos conduce de la tierra al cielo. Y en el cielo, destino final de todo cristiano, está la gloria, la plenitud de la vida. Ahí nos conduce el Señor, que nos viene a buscar aquí abajo, en el lugar que todavía no llega a ser la vida. Pero por la fe vamos conduciéndonos, siguiendo al Señor, por ese camino que sí nos lleva a la vida y a la plenitud de la misma. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que así como podemos decir, un Felipe lleva a Natanael hacia Jesús, los que conocemos realmente la palabra, la hacemos vida,
tenemos que llevar a los hermanos a Jesús para que también ellos lo conozcan. Ellos se sepan amados y capaces de amar a los demás. Y capaces de amar. El mandamiento es ese: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¿Qué nos dijo el Señor antes de ascender después de la resurrección? Un nuevo mandamiento les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y el Señor mostró ese amor. No hay mayor amor que aquel que tiene el amor por el cual pone su vida por todos los demás. Lo que hizo el Señor: puso su vida por todos, gustó la muerte por todos y resucitó para todos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y pedimos tu perdón y tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, de amor, tu espíritu de seguimiento veraz de tus pasos, Señor. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.